2. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar para dar inicio a este estudio de Apocalipsis. ¿Vale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno, gracias porque mis hermanos pueden estar aquí un miércoles más, Señor, reunidos para venir y escuchar tu palabra, escuchar el mensaje, Señor, que tienes para nosotros en este tema, Señor, de Apocalipsis, esta carta llena de esperanza, Padre, para nuestra vida. No solo para nuestra vida, Señor, sino para nuestros hermanos que vivieron antes que nosotros y para nuestros hermanos que vienen a un futuro, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por aquellos hermanos que, aunque no pueden venir, Señor, de una forma presencial por ciertas situaciones, nos pueden ver, Señor, a través de Facebook y pueden seguir aprendiendo, Padre eterno y glorioso, de este libro tan maravilloso. Gracias, mi Dios. Te pido, Señor, que me des sabiduría, me des entendimiento para poder exponerlo de una forma correcta, Señor, de una forma ordenada, que no sea que le quite, Señor, ni le añada, sino que simplemente predique tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Hermanos, como ven, vamos a hacer varios movimientos en la congregación. Vamos a estar trabajando aquí en la congregación. Si ven, ya allá atrás hay un cuadrito. ¿Para qué es ese cuadrito? Es que vamos a mandar al hermano Alexis de aquel lado, porque el hermano Alexis estar de aquí detrás de las bocinas, realmente le ponemos a trabajar de más porque no alcanza a escuchar bien. Entonces vino un hermano de otra congregación que es estudiado pues en cuanto al sonido y nos dijo que debe de ir ubicado allá atrás. Y también, hermanos, vamos a estar trabajando, vamos a reparar el piso. El piso yo creo que se va a reparar dentro de un mes aproximadamente, pero vamos a tratar de acomodarlo y darle pues otra terminación. Vamos a tratar de lograrlo, algo que no le invertamos mucho, pero que los que hacen el aseo puedan trabajar poquito mejor, porque el sábado vi cómo hacen el aseo y se acaban los trapeadores, ¿verdad? Por cómo está el piso y es un poco pesado. Entonces a veces nosotros no lo vemos porque llegamos nada más al lugar y ya lo encontramos limpio. Entonces yo creo que también es una de las cosas que vamos a trabajar. Y otra de las cosas que vamos a trabajar, hermanos, es que le vamos a poner tela a todo el techo. Vamos a llenarlo de tela, porque la persona que vino del sonido nos dijo que como es una bodega necesitamos tener tela para que el sonido no esté rebotando y se pueda escuchar mejor. Pero no solamente eso, al momento de que nosotros pongamos tela, también nos va a ayudar para el calor, porque recordemos que llega mayo, junio, julio y el calor está insoportable aquí, y a pesar de que ya cambiamos el horario, porque se acuerdan que fue por eso que lo cambiamos. Entonces, hermanos, dentro de todo esto que vamos a hacer, pues prácticamente lleva una inversión. Bendito Dios, hay un poco de dinero dentro de la congregación, pero no creo que sea suficiente. Entonces yo creo que vamos a estar quizás levantando ofrendas para poder lograr y poder hacer esto, ¿sale? Entonces, pero es algo que se necesita hacer, es para el bien de todos nosotros y para estar mejor, ¿sale? Ok, muy bien, hermanos. Vamos a iniciar con este estudio. Voy a dar un pequeño repaso de lo que ya hemos estado viendo. Decíamos que Juan, al momento de escribir Apocalipsis, Juan le está mostrando a sus lectores varias cosas, ¿verdad? Recordemos que el libro de Apocalipsis, muchas veces el libro de Apocalipsis se ha enseñado de una forma muy
muy mística, ¿verdad? El libro de Apocalipsis se ha enseñado de una manera que casi lleva a los lectores pues a que realmente no lo quieran leer, no lo quieran estudiar, porque lo han complicado. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Y si ya está pasando esto, ya son las señales, y ya Rusia está haciendo esto, y ya China también nos está dejando, y que ya están inventando un chip, y que ya están inventando esto otro, y esto, y esto, y esto. Y esto ha hecho que los lectores huyan a leer el libro de Apocalipsis, cuando realmente el libro de Apocalipsis es un libro lleno de esperanza. Y cuando lo leemos desde otro punto, hermanos, bajo otra perspectiva, nos damos cuenta que realmente es un libro fácil, voy a llamarlo así, fácil de comprender, no tan complicado como muchas veces se nos ha querido enseñar. Entonces, hemos estado viendo que a través de este estudio hemos estado viendo cómo la iglesia primitiva estaba sufriendo tribulación, ¿verdad? Ellos no esperaban otra tribulación, ya que ellos estaban viviendo una gran tribulación. ¿Qué les faltaba a los hermanos? Lo he dicho casi en todos los estudios. ¿Qué le faltaba a los hermanos de la iglesia primitiva para que realmente vivieran una gran tribulación? Si ya la estaban viviendo, estaban siendo perseguidos, estaban siendo ejecutados, estaban siendo llevados al circo romano, estaban pasando hambres. Esto recuerdan que lo estudiamos cuando vimos las 7 iglesias de Apocalipsis, cómo cada una estaba sufriendo por el Señor Jesucristo. Algunas de ellas pasaban hambres, inclusive algunos hermanos llegaron a morir por hambrunas. Entonces era algo que estaban viviendo. Cuando ellos realmente estaban leyendo Apocalipsis, no era algo que decían, pues esto no es para nosotros, esto va a pasar dentro de 2000 años, 2200 años, ¿nosotros qué? No, cuando realmente ellos lo estaban viviendo, literalmente estaba pasando lo que leían lo estaban pasando. Entonces ellos se sentían muy identificados con lo que estaba leyendo. Yo decía, tristemente, pero a la vez también bueno, pero tristemente la iglesia de hoy no ha pasado o no está pasando lo que mucho de la iglesia primitiva pasó. Entonces por eso cuando tú y yo leemos el libro de Apocalipsis, lo vemos todavía como una cosa futura, ¿verdad? Estamos bien tranquilos, bien relajados, esto va a venir hasta después. Pero esto, hermanos, lo que el libro de Apocalipsis nos enseña, que esto se ha vivido a través de todos los tiempos. Quizás nosotros estamos muy relajados, podemos estar en una congregación, podemos tener la puerta abierta hablando de la palabra de Dios, pero vete aquí mismo en México, en otros lugares, y la iglesia está siendo perseguida. Vete a China y la iglesia está siendo perseguida. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis, estando muy relajados y no teniendo esto, pues decimos, esto falta. No, la iglesia de todos los tiempos lo ha vivido, lo ha pasado. Entonces, hermanos, Juan, al darles este libro de revelación a estos hermanos, les muestra que ellos, les muestra cómo ellos estaban sufriendo. Les muestra cómo ellos estaban sufriendo y también les muestra el por qué lo están sufriendo. Hermanos, pero lo que Juan quería es que los lectores no perdieran de vista que a pesar de lo que estaban viviendo, que a pesar de lo que estaban pasando, era el Dios Trino reinando. Es nuestro soberano Dios quien reina. ¿A qué me refiero con esto? Que todo lo que pasemos, que todo lo que vivamos, todo está bajo el control de Dios. Es por ello que Juan les empieza a decir todo lo que están viviendo, pero les dice, vio un cordero sentado en el trono, ¿verdad? Es Dios quien está sentado en el trono, es Dios quien tiene el control de todas las cosas, nada se le escapa. Y es lo que Juan le quiere decir a sus lectores, todo esto que están viviendo, Dios lo sabe, Dios tiene el control, no se desesperen. Es un tiempo, la vida eterna no es aquí, la vida eterna es allá. El Señor nunca prometió librarnos ni de muerte, ni de persecución,
ni de que suframos en esta vida. Lo que el Señor prometió es la vida eterna. La vida eterna. Entonces, a pesar de lo que están pasando y están viviendo, Dios tiene el control, Dios tiene el cuidado, ya que es Cristo, que vimos en el primer capítulo, que es el mismo Cristo que se pasea por las iglesias, ¿verdad? Es el mismo Cristo que ve las necesidades de la iglesia, que ve las deficiencias de las iglesias también. Entonces, hermanos, Juan nos muestra varias veces, en lo que hemos estado viendo en estos capítulos, Juan nos muestra, si te fijas, decíamos que como una película, Juan ve hacia lo terrenal y habla sobre lo terrenal, pero luego da una mirada hacia lo celestial, ¿verdad? Y esto decíamos que cuando Juan hace este tipo de cosas, ver en cuanto a lo terrenal y ver a lo celestial, Juan ve a la iglesia en lo terrenal, a la iglesia militante, pero también habla de una gran multitud con vestiduras blancas reinando y dicen: ¿hasta cuándo, Señor, has de vengarnos? Juan mira hacia el celestial, a la iglesia triunfante. Es lo que hace Juan con estas cosas. Hermanos, repito, los hermanos de la iglesia primitiva se están preguntando: ¿hasta cuándo? Hermanos, y eso es natural. Eso es natural. Hay una canción que ahorita está sonando mucho y yo digo: esa canción nomás apela a los sentimientos más que a lo que dice la palabra de Dios. Y que estoy en el desierto y danzo, y que estoy entalado y grito, y que estoy... Yo no veo a Jesús en el Getsemaní ni danzando ni gritando. Yo veo a un Getsemaní a Jesús en el Getsemaní sufriendo. Yo veo a un Jesús en el Getsemaní lamentándose. Y es válido, hermanos. La iglesia primitiva se está lamentando, la iglesia primitiva está sufriendo. Tú y yo, hermanos, hemos pasado por lamentación y por sufrimiento, y nuestra oración es: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a librarnos de esta aflicción? ¿Hasta cuándo? El mismo Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta era la pregunta que tenía la iglesia primitiva al estar sufriendo esto: ¿hasta cuándo? Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, ¿por qué estoy dando este contexto? A los puntos que vamos a entrar es necesario que veamos este contexto para poder comprender un poquito más. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 al 11. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Fíjate cómo el Señor aquí está hablando a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Y les dicen: ¿hasta cuándo vas a vengarnos? ¿Hasta cuándo será el fin de esto? Y dice el Señor: tranquilos, hasta que se complete el número de sus consiervos. Aún no. Y es ahí donde después estudiamos y vimos los 144,000 sellados. ¿Recuerdan? Eso fue la clase pasada. Hablamos sobre los 144,000 sellados, que hablábamos los redimidos y los sellos de salvación. Y decíamos: ¿por qué el Señor da un número de 144,000? Y aquí hay dos posturas escatológicas. Una de la postura es: los dispensacionalistas dicen que estos 144,000 son judíos étnicos, judíos que van a ser sellados, y estos judíos van a comenzar a predicar el evangelio para las personas que no se hayan ido en el arrebatamiento.
nosotros como iglesia no tenemos esa postura. Nosotros lo que creemos que estos 144,000 está hablando el Señor en general de su iglesia. De su iglesia. Y lo que el Señor hace al nombrar 144,000 personas no quiere decir que nada más sean 144,000 salvas. Lo que el Señor está haciendo es que nos da un número para saber que Él tiene el número exacto de sus escogidos. El número exacto de sus escogidos. Recordemos que también vimos que hay 24 ancianos en el cielo y decíamos, estos 24 ancianos, ¿a quién representan? A la iglesia, tanto al pueblo, tanto lo que el Señor hablaba de los 12, de las 12 tribus y los 12 apóstoles, 24, la iglesia. Por eso creemos que la palabra de Dios dice, ya no hay judío, ya no hay griego, sino que somos uno en Cristo. Entonces, hermanos, de hecho la confesión bautista, se los había dicho, la confesión bautista de fe en la cual nosotros estamos fundamentados, la cual creemos como iglesia, en el capítulo 3, párrafo 4 les decía que la confesión de fe dice esto: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede ni aumentar ni disminuir. Hermanos, el Señor ya sabe quiénes son salvos. Y ese número no se puede ni aumentar ni disminuir. Cuando llegue el gran día, el Señor no dirá, el número era tal y van a llegar menos, y dirá, ah, caray, ¿qué pasó si yo creía que iban a ser tantos? Señor, pues ¿qué no te acuerdas que se te perdieron 3 antes del camino? Se te perdieron 10. Híjole, ¿por qué no me avisaron? O el número era tanto y llegan más. Y estos, pues Señor, se arrepintieron antes de morir. Y, no sabía. No. Por eso el Señor da un número exacto, que es inalterable. No puede ser cambiado ni aumentado. El Señor tiene su número. Por eso el apóstol Juan, el apóstol Juan dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, decíamos que este sello, hermanos, fíjense cómo nos va llevando la Biblia. Por eso les digo que es muy importante dar este repaso, porque vamos a entrar a ver ahorita, por lo que vamos a entrar a ver. Este sello que el Señor pone en las frentes, obviamente no es un sello físico, no es algo que las personas puedan verlo. Decíamos que este sello es la contraparte, o este sello es lo opuesto al sello de la bestia. Porque vamos a ver cómo el Señor sella los suyos, pero vamos a ver también cómo después viene un sello de la bestia, ¿verdad? El 666, el sello de la bestia. Que este número se ha debatido y este número se ha estado hablando por muchos años, que es el 666, que si es Nerón, que si es Hitler, que si es el nuevo presidente, pobre presidente de Rusia, así lo traen como el ¿cómo se llama? Vladimir, ¿verdad? Y que ya es ese el anticristo, y que el que sacó el Tesla, pues también ahora quiere poner un chip, y nos agarramos con todas esas cosas, hermanos, y terminamos cayendo en especulaciones. Pero si seamos claros y veamos estas cosas en la Biblia, si el sello del que el Señor habla es el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque dice Efesios que hemos sido sellados con el sello de Dios, hemos sido marcados con el Espíritu Santo, ¿por qué esperamos un sello literal de la bestia? ¿Por qué esperar algo literal? ¿Por qué esperarlo? Lo que el Apocalipsis nos está dando a entender es que hay un grupo que es del Señor y hay otro grupo que no es del Señor. No existen los cristianos carnales, a medias, no. O eres
o no eres. Tú no puedes decir, oye, ¿y eres cristiano? Pues yo soy medio cristiano. A veces sí, a veces no. O eres o no eres. O eres creyente o no eres creyente. Tampoco puedes decir, yo creo que el sábado y domingo sí soy creyente, pero de lunes a viernes no soy creyente. Pues no, no eres creyente. Entonces, hermanos, ¿cuánta especulación? Hablando de especulaciones, y es al punto donde voy a entrar, ¿cuánta especulación no hemos oído hablar, así como llegamos a oír hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis, y hasta sacaron una película recientemente donde se ve como la cara de Juan y se ven como 4 jinetes que la gente espera ver literalmente, y ya hablábamos que esos 4 jinetes representan gobierno, representan hambrunas, representan guerras, representan muerte, ¿verdad? O sea, no era algo literal que fueran a ser 4 jinetes. Hermanos, ¿cuánta especulación también no ha habido en esta parte en cuanto a las trompetas del Apocalipsis? En cuanto a las trompetas del Apocalipsis. Hace unos años sacaron ciertos videos que andaban circulando ahí en redes, donde la gente escuchaba trompetas. No sé si llegaste a verlos, y si no llegaste a verlos, si quieres ser un poco morboso, métete a verlos. Ponle sellos del trompetas del Apocalipsis o trompetas en el cielo, y empezaron por ahí del año 2011. 2011 empezaron en Rusia, en China, en la India, donde la gente estaba y nomás se oía como un ruido en el cielo, y la gente empezaba a grabar, y entró Jaime Maussan y dijo, son seres extraterrestres, ¿verdad? Esos son seres extraterrestres tratando de comunicarse de una u otra forma con el ser humano. Pero los hermanos, algunos, e inclusive los de la postura dispensacionalista, muchos de ellos dijeron, no, esto ya parece a las trompetas del Apocalipsis. Se parecen a las trompetas del Apocalipsis. Pero la pregunta es, ¿cuál era? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta? Hermanos, uno de los problemas que nosotros tenemos es que queremos leer Apocalipsis de tal manera que lo queremos acomodar cronológicamente. Así, luego esto, luego esto, luego esto, cuando el libro de Apocalipsis no está acomodado cronológicamente. Por eso empieza a chocar en tu cabeza ciertas cosas donde parece que el mundo ya se acabó, pero luego parece ser como que no se ha acabado nada. Por eso habla que el sol ya se destruyó, tantas partes de la tierra, tantas partes del sol, y tú dices, pues con una cuarta parte del sol que se destruya, la vida se acaba. Si la luna se destruye, la vida se acaba. Si tanta parte de la vegetación de los árboles se termina, la vida se acaba. Pero parece ser, y por eso nos encontramos de esta manera, pero como queremos acomodarlo de tal manera que parezca así, terminamos cayendo en especulaciones. Y es aquí, hermanos, donde vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Y tenemos el 7º sello, así es como lo menciona el título, si traes Reina Valera, el 7º sello y las trompetas. Algunos lo han titulado como el último sello abierto y las 7 trompetas. Y vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 8 del versículo 1 al 5. Dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones
de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Hermanos, chequemos esto. El pueblo dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y recordemos que la iglesia primitiva oraba, como la iglesia de hoy ora, aunque tristemente, hermanos, no le damos tanta importancia a la oración. Le preguntas a alguien, ¿cómo estás en la oración? Y más o menos. A veces sí, a veces no. 2 días sí, 5 no, 2 meses no. Hermanos, lo que Apocalipsis nos quiere enseñar aquí, en versículo 1 dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hermanos, esto nos habla. No esperemos otra vez ver literalmente el cielo guardando silencio media hora y decir, de esto se habló, deja y pongo el cronómetro, esto va a durar media hora. No, hermanos, claro que no es así. Lo que está hablando aquí habla de un significado de periodo, un breve tiempo, algo limitado. Es a lo que se refiere, un breve tiempo, algo limitado. Pero te fijas, hermanos, cómo Apocalipsis va dando esta esperanza a los lectores. Están sufriendo, están siendo atribulados, están siendo echados con Nerón, les están quitando a sus hijos, están en tiempo de hambruna, están siendo perseguidos, están alumbrando la ciudad, llenándolos de brea, encendiendo todo Roma, están encarcelados, y cómo sus oraciones eran fieles, pero el Señor dice que sus oraciones han sido escuchadas. Sus oraciones no son en vano. Las oraciones de los santos han sido escuchadas. ¿Cuántas veces, hermanos, tú y yo no oramos al Señor y parece como que si el Señor no nos escuchara? Nos ponemos a orar y parece que la oración no llega ni al techo de la habitación, ¿verdad? Decimos, con trabajos ahí como que quiere, o nos sentimos inclusive ignorados y decimos, la oración, y oro al Señor y no veo resultados, oro al Señor y no obtengo lo que espero, oro al Señor y como quisiera yo. Hermanos, pero las oraciones, nos muestra este pasaje que las oraciones llegan a Dios. Llegan a Dios. Llegan a Dios. Hablando de este periodo o de este breve tiempo limitado, como por media hora, fíjate lo que dice Sofonías, capítulo 1, versículo 7 al 18. Recordemos que Apocalipsis, muchas de las cosas que Apocalipsis nos habla, lo relata de lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que Juan escribe solamente está usando pasajes del Antiguo Testamento. No es algo nuevo que estuviera diciendo Juan. Muchas de las cosas son tomadas del Antiguo Testamento y son relatadas en Apocalipsis. Sofonías capítulo 1, versículo del 7 al 18. Dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigará a los príncipes y a los hijos de los reyes y a todos los que visten vestidos extranjeros. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores, de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová,
voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni habrá bien, ni hará bien, ni hará mal. O sea, el Señor nunca va a venir, no harse ni bien ni mal. Nosotros somos dioses, ¿verdad? Dios no existe. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y en aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y día de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento, día de trompeta. Fíjate lo que menciona aquí, trompetas. Y vamos a ver que hay trompetas. Día de trompeta y de adelgazará sobre las ciudades fortificadas y sobre los altares y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermanos, cuando nosotros hablamos o leímos sobre los 7 sellos de Apocalipsis, ves cómo esos sellos se enfocan en cuanto a la iglesia militante, lo que la iglesia terrenal está pasando. ¿Por qué estamos pasando esto, Señor? Por esto, por esto, por esto, por esto. Pero cuando el Señor nos habla del gran día, que va a venir ese gran día de la ira, el Señor nos hace mención de trompeta o de trompetas. Hermanos, recordemos que en la escatología hay algo que se conoce como el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Pregunta, ¿estamos en los últimos tiempos? Sí, ya estamos en los últimos tiempos. Y eso es lo que menciona la escatología. Ya, pero todavía no. Pablo hablaba de que ya estaba en los últimos tiempos. Y eso fue hace 2000 años. Pablo esperaba la segunda venida del Señor. El Señor viene ya, pero todavía no. Pero estamos en los últimos tiempos. Tristemente lo hemos partido a tal manera que aún apenas está comenzando, apenas está el principio de dolores. Es como cuando una mujer va a dar a luz. Una mujer comienza ahorita con los dolores y ¡ay! Y eso no quiere decir que ya ahorita, bueno, si es Gaby sí, pero eso no quiere decir que ya va a tener a su bebé, ¿verdad? Aquí Cintia que trabaja en eso, una mujer puede pasar hasta más de 24 horas, ¿no? Muchísimo más, pero ya tiene los dolores de parto. Y estamos en los dolores de parto, hermanos. Estamos en los dolores de parto. Entonces, hermanos, la interpretación dispensacionalista dice que el séptimo sello comprende los 7 juicios anunciados por las trompetas. Recuerda que para la postura dispensacionalista, la iglesia no está en la tierra, la iglesia ya ha sido llevada al cielo, porque la postura dispensacionalista habla de un rapto secreto. O sea, la venida del Señor como en 2 ocasiones. Primero, un rapto secreto donde tú y yo vamos a estar aquí y la gente se empieza a desaparecer y nomás deja la ropa. Y ¡ay, la ropa!
y ay, y mi niño, y ay, y esto, y la gente comienza a enloquecer, y el pastor dice, este es el rapto, y la gente, ay, Señor, y empieza todo eso. Entonces, y dividen que una vez que es el rapto, va a venir esa tribulación, y luego va a venir una gran tribulación, y son 7 años, y después de esos 7 años, Jesús viene junto con su iglesia. Jesús viene junto con su iglesia. Jesús establece un reinado milenial aquí, literal, 1000 años de paz, y después de esos años, 1000 años de paz, Satanás se rebela contra el Señor, y el Señor vence esa famosa guerra de Armagedón. El Señor vence y el Señor termina reinando junto con su iglesia. Nosotros como iglesia bautista reformada, nosotros creemos, no el rapto, obviamente seremos arrebatados, Pablo lo dice, no podemos negar el rapto porque seremos arrebatados, pero creemos que cuando el Señor venga por su iglesia, no lo hará en 2 partes, creemos que el Señor viene por su iglesia una sola vez. Y es ahí donde somos llevados con Él, en esta segunda venida, no algo secreto, porque dice que todo, dice que como el relámpago, ¿no? Que sale de oriente a occidente y todo mundo lo ve. Entonces no creemos que la segunda venida del Señor será visible, todo ojo le verá. Entonces, hermanos, lo que Apocalipsis nos está hablando y nos está diciendo aquí, no voy a alcanzar a ver obviamente todo el capítulo, pero lo que Apocalipsis nos está diciendo aquí es que la oración de los santos es escuchada. La oración de los santos es escuchada. Dice el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿De cuántos? De algunos. De todos los santos. Y esto de todos los santos, hermanos, abarca la iglesia de todos los tiempos. De todos los tiempos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son incienso con las oraciones de los santos. Hermanos, entonces Juan nuevamente está mostrando a sus lectores que sus oraciones no han sido en vano. Repito, aunque muchas veces parece que nuestras oraciones son en vano, Juan dice, sus oraciones no son en vano. Sus oraciones son escuchadas por Dios. Esas oraciones que han levantado por injusticia, que han levantado por el gobierno, que han levantado por hambres, que han levantado por pestes, tribulaciones, por enfermedades, por muerte, no han sido en vano. Sus oraciones son escuchadas. El Señor ha escuchado sus oraciones, y el día del gran juicio viene. El Señor está juzgando. El gran día viene. Entonces, lo que Juan le quiere decir a sus lectores es: no desmayen, no desistan, no dejen de orar. No dejen de buscar al Señor. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, no importa de la forma que estés siendo atribulado, el Señor no tiene en poco tus oraciones. No tiene en poco tus oraciones. Hermanos, y realmente era algo confortante para la iglesia primitiva. ¿Cómo te explicas que la iglesia primitiva los agarraban a 30, a 40 personas, porque eran familias las que se reunían, y en casas los agarraban con niños de pecho, con niños de brazo, los agarraban y los iban a llevar al Coliseo romano y les decían: renuncia al Señor, di César es mi curios, César es mi Señor, y si ustedes dicen que César es tu Señor, ustedes no serán echados a los leones. Y ellos con firmeza decían: Cristo es el Señor. ¿De dónde te explicas que venía eso? Por obra del Espíritu Santo.
por obra del Espíritu Santo y por personas fortalecidas en la oración. Fortalecidas en la oración. Por eso dice constantes en la oración. Constantes en la oración. Personas ahí fortalecidas en la oración. ¿Y qué pasaba? ¿Qué le decían? Las mujeres lloraban, los niños, y decían, hija, es un tiempo. Es un tiempo, es como un cerrar y abrir de ojos. Vamos a cerrar los ojos, pero cuando los abramos, estamos con el Señor. Es un tiempo. Juan le está comunicando a sus lectores, no dejen de orar. Dios, aunque Dios no cumpla las oraciones como nosotros queramos verlo, nuestras oraciones no son en vano. No nos desanimemos. Hermanos, ¿y cuántas veces oramos por algo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, y al final decimos, ya, lo que Dios quiera? Y Juan dice, no se desanimen. Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 18. Santiago 5, versículo del 13 al 18. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Cante la canción de canto, canto, o brinco, brinco, así dice. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, dice el versículo 5 de Apocalipsis 8, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno, voces y relámpagos y un terremoto. Y un terremoto. Hermanos, no esperemos que esto sea algo literal, donde el Señor agarra las oraciones de los santos, las maneja y dice, ¡guau!, sobre la tierra. No, hermanos. Claro que no. Juan quiere consolar a la iglesia que el juicio final, el día de la gran ira, será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga con su iglesia. Pero nuestro Dios está comenzando, nuestro Dios ha comenzado a responder las oraciones de los santos. Hermanos, todas las series de las trompetas son una respuesta parcial divina a las oraciones de los santos que piden justicia. Hermano, y te voy a dejar algo de tarea porque no vamos a acabar de ver todo el pasaje. Pero si analizas y lees las 7 trompetas, ¿sabes con qué vas a encontrar un parecido? Con las plagas de Egipto. Son un parecido con las plagas de Egipto. La pregunta sería aquí, ¿el Señor sacó al pueblo de Israel y después mandó las plagas? ¿O mandó las plagas y en la última sacó al pueblo de Israel? Esa debería ser la pregunta. ¿El Señor primero sacó al pueblo? Claro que no.
El pueblo estaba presente cuando el juicio de Dios estaba llegando sobre Egipto. Sobre Egipto, estaba presente. Pero el Señor tenía un cuidado de su iglesia, ¿sí? De su pueblo, ¿sí o no? Claro, claro que el Señor tenía un cuidado, pero el juicio ya estaba hasta que fuese el último. El último. Hermanos, Dios a través de las trompetas ya está juzgando a las naciones que están castigando a la iglesia. Lo que Juan le está diciendo a sus lectores es, aunque ustedes están siendo perseguidos, aunque ustedes están siendo atribulados, sus oraciones han llegado a mí, pero las naciones ya están siendo juzgadas. Ya están siendo juzgadas. Pero va a llegar el día de la gran ira. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero las naciones ya están siendo juzgadas. Hermanos, y la pregunta aquí sería, ¿qué simbolizan las trompetas? ¿Qué simbolizan las trompetas? Las trompetas incluían una advertencia. ¿Recuerdas cuando el pueblo iba a salir a la guerra y sonaban las trompetas? ¿Era qué? Advertencia. Viene la guerra. Viene la guerra. Viene la guerra. Las trompetas, ¿qué simbolizan? Juicio. Viene un juicio. Viene un juicio. Pero también, ¿qué simbolizan? Un llamado a la guerra. Un llamado a la guerra. Entonces, hermanos, si analizamos detenidamente las trompetas, tienen un parecido con las plagas del Éxodo. Es lo que vamos a encontrar, un parecido con las plagas del Éxodo. Esas plagas con las cuales Dios ya estaba juzgando a Egipto hasta que lo sacara de esta tierra. Algo parecido nos está mostrando Juan. Esto ya está pasando hasta que el Señor venga por su iglesia. Hermanos, pero ¿por qué a veces no asimilamos esto y decimos, ¿cómo que esto ya está pasando? Si ahí dice que del abismo van a salir unas bestias horribles, con dientes como de león, cara como de hombre, cola como de escorpión, y dice que escupen fuego, y dicen unos, son los tanques de guerra. Como Juan no pudo describir, pues eran los tanques de guerra. Y vi langostas que venían con sus alas y hacía un estruendo. Esos son los helicópteros. Esos son los helicópteros. Hermanos, no. Juan no estaba viendo un helicóptero ni estaba viendo un tanque de guerra para decir, es esto, es esto, es esto. Ni tampoco creo que Juan dijo, bueno, lo voy a poner así, pero ahora nosotros tenemos más sabiduría, tenemos más revelación, y como ya estamos más cerca, ahora nosotros podemos descifrarlo. No puedes descifrar el 666, vas a descifrar de lo otro. Hermanos, claro está que no se refiere a cosas totalmente literales. Pero el juicio del Señor ya está. Ya está. El Señor ya está juzgando a las naciones. Aunque su iglesia está aquí, el Señor ya las está juzgando. Pero vendrá el gran día de su ira, donde su iglesia será sacada, será llevada y vendrá el juicio. Vendrá el juicio. Pero su iglesia aquí está, hermanos. Su iglesia aquí está. Voy a leerlo nada más. Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 al 13. Y yo creo que con eso vamos a terminar. No vamos a ver más allá. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El cuarto ángel, perdón, se me fue.
se me movió aquí, perdón, El 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. ¿No hubo eso en Egipto? Hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y aquí también dicen, esa montaña, una montaña ardiendo, ¿no será un volcán que está creciendo en el mar y que va a hacer erupción? ¿No será que el ejército tiene una base en el mar y de ahí será bombardeada y vendrá esta guerra nuclear? Hermanos, no estoy inventando, son cosas que realmente se dicen. Son cosas que realmente se dicen, se creen, y terminas cayendo en una especulación. Y cuando las cosas no suceden de esa manera, dicen, ah, sí, nos equivocamos, pero ahora sí lo podemos identificar aquí. Y eso ha pasado desde cientos de años atrás. ¿Tú crees que los cristianos que vivieron en el tiempo de Hitler no creían que ya era como el último día? ¿Con ese hombre tan perverso? Claro. Pero lo que vemos aquí es que la iglesia militante, a través de todos los tiempos, ha sufrido tribulación. Bueno, dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Era amargo, ¿no? Ajenjo es amargo. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. ¿No pasó esto también en Egipto? ¿No tenían oscuridad, pero había luz en el pueblo? ¿Que el mundo no está en tinieblas? Pero no dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Y miré y oí otro ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Hermanos, por el tiempo voy a tener que dejarlo aquí, pero en la siguiente clase vamos a hablar cada una de las trompetas. Cada una. Ahorita nada más di como un spoiler, así como un entre, pero vamos a hablar cada una de las trompetas. Entonces, hermanos, no desistan de orar. No desistan de orar. Las oraciones al Señor le llegan. Aunque a veces nosotros creemos que no le llegan, a veces estamos atribulados, angustiados, pasando por una enfermedad y decimos, ¿ya para qué orar? ¿Para qué seguir? No, hermanos, sigue orando, sigue orando. El Señor toma tus oraciones, el Señor las toma en cuenta. ¿Sale? Vamos a orar. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Ok, pues vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de aprendizaje. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en esta noche que cuántas veces no tenemos en poco la oración. Creemos no ser necesaria para nuestra vida, pero qué necesaria es, Señor, porque ahí en ella nos fortalecemos. A veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué somos tan débiles? ¿Por qué caemos tanto? ¿Por qué tenemos tan poco la palabra? Pero nos hemos olvidado que hemos tenido tan poco la oración, Señor.
la oración que nos nutre, la oración que nos fortalece, la oración que nos anima, Señor. En la oración es donde tenemos comunión contigo, Señor, donde nosotros te hablamos y a través de tu palabra, Señor, tú nos respondes. Perdónanos, Señor, perdónanos porque la hemos tenido en poco. Perdónanos, mi Dios, porque cuántas veces no oramos y creemos que tú no nos escuchas. Creemos que nuestras oraciones son en vano. Creemos, Señor, que nuestras oraciones no llegan a ti. Eso es pecado, Señor, creer eso. Es pecado porque tú eres un Dios santo, porque tú eres un Dios inmutable y tú eres un Dios que escucha las oraciones de su pueblo. Porque a veces nosotros esperamos la respuesta de esas oraciones como nosotros queremos, como nosotros pensamos, pero tú eres más sabio, Señor. Tú eres más grande y tú sabes cómo responder esas oraciones, no de la manera que nosotros queremos, Señor, sino de la manera que tú quieres para que en medio de esa oración tú salgas glorificado. Yo te doy gracias por esta congregación, yo te doy gracias por mis hermanos, que así como les trajiste con bien, mi Dios, permitas que puedan regresar con bien a sus hogares. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos, que el Señor me les bendiga. Salúdense los unos a los otros. Nos vemos ya no hay reuniones, ¿va? Hasta el domingo. Nos vemos el domingo, hermanos, 8:45 en la oración, 9:30 en el servicio.